Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 14 de julio del 2020. Hoy es el Día del Médico. Pues no hay mucho que celebrar, ni mucho que festejar. Hay mucho luto, mucha tristeza en este sector del gremio médico, debido a que son los que están en primera fila y que son ya muchas las personas que han perdido la vida contra esta batalla del COVID-19. Pero sí tenemos mucho que agradecerles a estos héroes que arriesgan su vida, incluso pues, ¿verdad?, para poder salvar la de otras personas. Así estamos iniciando diálogo en este día martes, que tendremos como invitada en esta primera parte a la ministra de Cultura, Suezi Callejas Estrada, con quien vamos a estar pues platicando un poco acerca también del gremio artístico, todas las actividades culturales, los que estaban pues acostumbrados a ir a ver esas obras de teatro, el ballet, todas las actividades que en los teatros pues muchas veces se han tenido que suspender debido a la emergencia. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas, ministra. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por invitarnos, es un gusto estar acá y buenos días a todos los que nos estamos levantando a estas horas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, y es que realmente nos tomó por sorpresa, ministra, ¿verdad?, esta emergencia de la pandemia del COVID-19 y realmente pues todas las personas que acostumbran a todas las actividades culturales, todos esos espacios públicos culturales que se han visto pues interrumpidos debido a esta emergencia. Y los que se han visto pues mayormente afectados son nuestros artistas nacionales, que dentro del Ministerio de Cultura pues es un apoyo el que reciben estos artistas, ya sea de forma profesional, otros que están iniciándose, o de forma informal. ¿Cómo se está tratando esta emergencia, ministra, con estos artistas? Bueno, en efecto, fuimos el sector cultural y el sector turístico, fuimos los primeros en tener que cerrar a raíz de la pandemia, debido a la misma naturaleza del espectáculo público, ¿verdad? Y del espectáculo cultural y artístico. Sin embargo, bueno, hemos tenido varios acercamientos, hemos podido apoyar desde lo más básico, que es canastas solidarias, paquetes de alimentos, kits de limpieza que hemos ido a dejar directamente a las comunidades, no solamente de artistas, sino también a las poblaciones indígenas, poblaciones LGBTI, diferentes grupos poblacionales que atendemos desde el Ministerio de Cultura. Sin embargo, obviamente seguimos trabajando por la inclusión, sobre todo la inclusión financiera en este momento de caos, en este momento de pandemia. No somos los únicos que estamos viviendo esto. De alguna manera esto es bueno porque vemos también y nos solidarizamos con el mundo en general que lo está viviendo. Potencias mundiales no han sabido afrontar esta pandemia. Aún así, nosotros estamos más o menos por 10.000 contagiados al día de ayer, que estuve revisando los datos, ¿verdad? Y hemos lamentado a muchas personas en efecto, pero por suerte las personas que hemos cumplido con la cuarentena, pues hemos evitado contagios y hemos evitado el riesgo de propagación del virus. Si hablamos de números, de cifras, ¿cuánto ha sido la pérdida en el sector turismo, en el sector cultural, por todas estas entradas que se han dejado de percibir, ministra? La ministra de Turismo nos daba una cifra un poco más arriba de los 800 billones de dólares. ¿Billones? Sí, no es, o sea, básicamente hemos hecho un retroceso de 10 años. Sin embargo, también creo que para el sector cultural de El Salvador puede llegar a ser una gran oportunidad, porque estábamos bastante desunidos, era un gremio bastante separado en el que los músicos veían por los músicos, los actores por los actores, y los que nos caíamos bien con los que no, y así. Y en verdad es que cuando queremos mayores objetivos, el que nos caigamos bien o nos caigamos mal tiene que restarse de la ecuación, y realmente hay que ver cuáles son los objetivos en común. Hay varias debilidades que salieron a flote, que ya las sabíamos, pero pensábamos también en junio de 2019 que entramos a este ministerio, al gobierno en general. Empezamos a preparar un censo nacional de población
precisamente porque sabíamos que desde 2007 a la fecha, 2019, los datos no eran los correctos ya, y la pandemia llegó antes. Y en efecto, la vulnerabilidad generada por no saber a cuántas personas atendemos se hizo completamente visible. De un lado, los artistas y trabajadores de la cultura se quejaban y decían: no están trabajando por nosotros, ustedes no saben quiénes somos. Pero por otro lado, según el Censo Nacional o según el RNPN, habrá quizá menos de 100 artistas registrados, y eso no es cierto. Hay muchísimos artistas, yo no me atrevo a dar un número exacto de cuántos artistas y trabajadores de la cultura hay en este país, pero son una capa importante en el desarrollo económico y productivo de El Salvador, y lastimosamente trabajan sobre todo en la parte informal. Y eso no quiere decir en ningún momento que deben ser excluidos. Al contrario, estamos trabajando con CONAMIPE, con la Banca Nacional, en líneas de inclusión financiera, en líneas de financiamiento. En este momento no hay subsidios aprobados, y los subsidios lastimosamente no son algo que por muy buena voluntad que haya, me puedo inventar como ministra, o se va a inventar un grupo nada más. O sea, es algo por lo que necesitamos un apoyo desde la Asamblea Legislativa, necesitamos líneas de financiamiento, porque también si se genera un subsidio sin una línea de financiamiento clara, estamos mintiendo. Entonces, también ahí hay que ser claros, hay que ser honestos, y hay que empezar a hablar de frente y asumir de que sí, hay una gran debilidad, hay una gran vulnerabilidad, pero es algo que hemos heredado y seguimos luchando con eso. Entonces, nos hemos acercado y hemos logrado unas mesas de diálogo. Sigo insistiendo, las mesas generadas no quiere decir que ya están cerrados los cupos, ¿verdad? El ministerio tiene puertas abiertas para hablar con todos en la línea del respeto siempre. Lo que no podemos seguir es haciendo catarsis solamente hacia todo lo que no se ha hecho. Tenemos que priorizar que estamos en medio de una emergencia, es una crisis sanitaria que nos está dejando una crisis económica a la cual tenemos que asumir, porque con eso alimentamos a nuestras familias, con eso podemos llenar nuestras necesidades básicas, y en el caso de la cultura, que es una necesidad básica también. Pero si no tenés que comer, es muy difícil que te pongas creativo, ¿verdad? Entonces, creo también que hay que empezar a trabajar en las prioridades. Como bien lo decían, era nuestro primer presupuesto organizado por nosotros, con todas las carencias que tiene siempre el Estado salvadoreño, pero era el primero. Teníamos al fin un presupuesto para inversión en la infraestructura cultural, en proyectos culturales, y esto, bueno, fue removido. Esto no quiere decir, fue removido para usarlo en el combate a la pandemia, en salud, en la creación del Hospital El Salvador. O sea, no estoy diciendo para nada que esto es dinero perdido, porque creo que hemos salvado vidas con este dinero y siempre será algo importante y algo que priorizar. Sin embargo, los proyectos culturales se han visto ralentizados, ¿verdad? Los que teníamos en este año. Eso no quiere decir que no lo vamos a hacer, y yo tiendo a ser optimista en esta parte. Ya pasé la crisis también, que yo creo que todos en algún momento hemos pasado la crisis de la cuarentena, de la incertidumbre, del miedo, del contagio. Nosotros perdemos vidas casi semanalmente. Le puedo decir que hay un velorio, hay alguien que lamentamos en el Ministerio de Cultura, sea un trabajador nuestro, sea un familiar de nuestros compañeros en el ministerio. Creo que a estas alturas ya todos tenemos un conocido, un familiar, un ser querido que ha sido contagiado de COVID. Muchas veces pierden la batalla, pero también tenemos historias positivas. Entonces, una vez pasada la crisis del miedo y la incertidumbre, creo que uno ya puede empezar a pensar un poco más claro. Entonces, a mí ya me pasó y ya hemos empezado a organizarnos también y a decir, bueno, hay oportunidades dentro de esto. Ya era un gremio desorganizado, ya era un gremio informal, ya era un gremio vulnerable. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Porque la crisis lo subrayó, ¿verdad? Lo puso en negrita, en verde, nos sacó un fluorescente ahí. La crisis lo subrayó y lo
y lo profundizó. Entonces nosotros, ¿cómo le damos respuesta a esto? Con lo que tenemos, porque yo no voy a mentirle a nadie a la cara y a decirle que tenemos millones y millones de dinero guardado ahí, que nos van a dar. No, al contrario. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura? El presupuesto de este año era 21.300 millones. Este presupuesto se vio reducido. Había 1.5 millones de dólares dedicados al proyecto de inversión, a proyectos de inversión. Se había dividido entre varios proyectos. Entre esos era infraestructura, era también parques arqueológicos, recuperación en estructura de parques arqueológicos, proyectos de cooperación hacia la producción, de cooperación no reembolsable hacia la producción. Todo esto se fue, todo esto se retiró. Incluso estamos todavía trabajando algunos proyectos de cooperación para tratar de cambiar el rubro en el que estaban pensados, porque estaban pensados a largo plazo, estaban pensados para fomento a la educación artística, etcétera. Y ahora también es necesario dar respuesta a lo que se ha generado. Nada más ayer hablábamos con Fantel, con los responsables de Fantel, diciendo, miren, nosotros tenemos este dinero que se puede dar en becas, pero están amarradas de esta forma legalmente, ¿verdad? Entonces tenemos que ir inevitablemente a la Asamblea a hacer algunas propuestas para poder modificar, porque tenemos un montón de artistas, no solamente artistas, sino estudiantes en general que se han quedado en el extranjero, que ahora ya no tienen recursos para seguir costeando sus estudios. Y sería una lástima realmente que pierdan esa oportunidad. Entonces estamos buscando las medidas para poder ayudarles a hacer frente a la finalización de los estudios que ya habían emprendido. Igualmente, aquí en El Salvador estamos siempre hablando de la necesidad de las becas y demás. Yo hago la necesidad de las becas en cuanto a las carreras que están conexas o que tienen que ver con el arte y la cultura. Antropología, historia, letras. Bueno, letras ya no sé si existe en la Universidad de El Salvador, era la última que había quedado. Arqueología, obviamente, necesitamos más arqueólogos, necesitamos más antropólogos, necesitamos músicos, licenciados en música. Hay una universidad privada que tiene abierta la carrera, licenciados en turismo, licenciados técnicos, en fin. Entonces, si no le invertimos a esto también, ¿de dónde van a salir los trabajadores que vengan luego al Ministerio de Cultura? O sea, los jóvenes que se integren, también necesitamos esa base sólida, académica y con experiencia, ¿no? Este ministerio es un ministerio nuevo, creado con la gestión anterior del gobierno que tuvimos. Pues prácticamente fue algo como o sacado de la manga o creado a la carrera, más por una promesa de campaña. ¿Cómo encontró usted la situación al interior del Ministerio de Cultura? Triste, porque en efecto fue una creación para salir con una lista de promesas y se hizo bastante la carrera del proceso. De hecho, no se hizo un estudio real de todas las leyes que conectaban con el ámbito cultural. Se creó una ley de cultura a la que, bueno, de hecho, la persona que llevó el proceso es una doctora bastante reconocida en el país, reconocida incluso por su partido, y aún así no dejaron la propuesta que ella había hecho, que era muy buena. Básicamente a la ley de cultura le quitaron lo sólido, le quitaron la carnita, ¿no? Entonces dejaron este contenedor de buenas intenciones en donde después no decían de dónde se van a sacar el dinero. Por ejemplo, ahí manda a crear un fideicomiso. Es interesante, manda a crear un fideicomiso, manda a crear una institución autónoma que sea la administradora de este fideicomiso, pero nunca dijo de dónde iba a salir el dinero del fideicomiso o de dónde iban a salir los fondos incluso para generar una institución autónoma que administre este fideicomiso. Entonces, de nuevo, cuando solamente haces una ley, te entregan una ley que luego no se puede cumplir, que luego tiene unos vacíos importantes, y es el presupuesto, porque nada se hace solo con buenas intenciones. Entonces, desde 2016 es esta ley vigente. No estoy diciendo que en 2019 nos la entregaron y que nosotros no lo hicimos, no. Y ahora resulta que se generan estas grandes crisis porque dicen, ¿dónde está el fideicomiso? ¿Dónde está esta institución? ¿Dónde está? Y decís, es que no es posible crearla. Iban a crear un Instituto Superior de Arte con menos de $1 millón. Eso es imposible. O sea, quienes hemos estudiado, los que gestionan carreras, los que gestionan universidades, saben que una universidad
para la creación de una universidad, no lo haces con $900,000, o sea, no lo haces. $900,000 no es el pago ni de tu plantilla si quieres tener buenos profesores, si quieres tener una buena educación, y luego también no se le puede mentir a la gente con las salidas académicas, o sea, donde por supuesto que tenemos que seguir trabajando en la educación artística a nivel básico, medio y superior, pero primero tenemos que atender bien a nuestro público. Nosotros ahora tenemos más de 1.500 estudiantes entre el Centro Nacional de Arte, la Escuela Nacional de Danza y el Sistema Nacional de Coros y Orquestas. Los estamos atendiendo vía pantalla, ¿no? Vía... Eso precisamente le iba a preguntar, porque hoy hemos tenido que reinventarnos todos estos jóvenes que estaban en sus clases de pintura, en sus clases de música. ¿Cómo han hecho ustedes esta reconversión? Igual, hemos hecho esta recuperación. Mire, tuvimos que unirnos, o sea, primero dijimos qué vamos a hacer, luego nos unimos, hablamos a la Secretaría de Innovación y dijimos tenemos este problema. Nuestros maestros tienen que enseñar artes desde su casa. ¿Cómo hacemos? Entonces empezamos a generar una estrategia. Por suerte Microsoft nos ha apoyado y tenemos la plataforma de Google Classroom. Pero para eso obviamente vos no le das solamente una herramienta a alguien, o sea, tenés que enseñarle a poder trabajar con esa herramienta, a que no sea un peso. Yo creo que a más de algunos nos ha pasado que intentás tener la primera reunión vía cualquiera de las plataformas que están ahora y no puedes entrar, no te agarra la contraseña, no sé qué, la gente te está esperando, vos estás sudando. Entonces, al final había que capacitarlos, los capacitamos. Ahora también nos vemos en la necesidad de empezar a comprar otro tipo de implementos tecnológicos, porque claro, antes en las oficinas de gobierno estás acostumbrado a tu gran armatoste de tu computadora de escritorio con tu CPU, y entonces eso no es funcional para llevártelo a tu casa. Muchos de nosotros no tenemos internet en casa. La brecha tecnológica en este país es amplia. Solo el 33% de la población tiene internet de uso domiciliar o en su trabajo. Entonces, hay muchas capas de la crisis. No solamente estamos hablando de la capa tecnológica o de la capa o que no queremos, es que hay que resolver al interno cosas que te han heredado no de ahorita, o sea, son 30 años de venirlo haciendo mal. Yo creo que El Salvador ha sido de los pocos países, yo honestamente no tengo conocimiento, salvo las crisis actuales como Brasil o Argentina incluso, que estuvo en un momento difícil, de países en los que ya había un trabajo, ya había un Ministerio de Cultura, ya había una carrera, ya había un bachillerato en artes, aquí había un conservatorio y lo cerraron. Aquí hubo ya un ministerio y lo cerraron y lo convirtieron en un consejo y se lo metieron de apéndice a educación, que correspondía a los años, ¿no? a ese pensamiento en esos años para Centroamérica. Sin embargo, tenemos vecinos como Guatemala que siguió invirtiéndole a la educación artística y ahora, hoy por hoy, tiene grandes frutos, ¿no? Tiene orquestas, tiene músicos, tiene bailarines, un ballet nacional de 70 años de existencia. Entonces, creo que la inversión nacional, por supuesto que es una obligación, pero más allá de lo decorativo. Ministra, preocupa un dato que usted da, que el Registro Nacional de las Personas Naturales solamente tiene dentro de sus estadísticas alrededor de 100 artistas. Y bueno, yo conozco muchísimos artistas. Yo también. Los artistas urbanos, los callejeros. Conozco un excelente escultor, pintor, Ricardo Saz, que no sé si estará dentro del Registro Nacional de las Personas Naturales, pero en la ciudad de Chalchuapa es el curador de todas las imágenes de la iglesia de Chalchuapa, pinta fenomenalmente, pero todas estas personas muchas veces no están agremiadas y por esa misma situación a veces se quedan excluidos de todos los beneficios que puede tener una ley, que puede tener un ministerio. Precisamente ese apoyo económico que van a tener con menos de un 3%, lo ha dicho usted, de intereses para poder apoyar a los artistas. El fideicomiso creo yo que es como todo contrato de préstamo bancario en el que uno tiene que leer la letra pequeña, ¿verdad? Uno no se puede ir así nomás. El fideicomiso da unas reglas para poder acceder desde la ley,
pero además manda a que se cree una comisión. Ahí dice el fideicomiso quiénes son las personas que constituyen esta comisión. Luego dice también que se tiene que hacer un reglamento, ¿verdad?, de este fideicomiso y que se tienen que hacer ciertos manuales. Y en el reglamento irán la letra pequeña, ¿verdad?, la línea de donde va a salir. Entonces yo sigo todavía esperando qué es lo que va a pasar con esto. Por supuesto que nosotros hemos dado nuestros aportes y por supuesto que nos seguimos reuniendo. Es primera vez que un Ministerio de Cultura forma parte de un gabinete económico. Y eso tiene que ver también con una visión del presidente y la primera dama, en donde la cultura no es solamente un entretenimiento, ¿verdad? Todas las personas que usted conoce y que yo conozco y que cada uno de los que nos están viendo conoce, que se dedica al arte, suele no dedicarse al arte como un hobby, suele ser su profesión, suele ser su actividad económica principal, y desde ahí es que hay que hacer el primer corte, ¿verdad? Todos tenemos derecho a autoproclamarnos artistas, por supuesto, se lo reconoce la Ley de Cultura, se lo reconoce la autodeterminación de toda persona humana, hay derechos constitucionales que se lo reconocen. Ahora bien, hay que hacer un corte en el sentido de quiénes son artistas y trabajadores del arte de nivel profesional, no porque lo diga un cartón de una universidad, sino porque su experiencia, su actividad económica, su profesión está dedicada a eso, ¿verdad? Y quienes lo hacemos por cariño, porque nos gusta, porque es terapéutico, porque tiene una parte lúdica, porque cualquier cosa, ¿verdad? Quienes lo hacemos por otros motivos que no sean los profesionales. Entonces ahí son otras personas, es harina de otro costal, decimos aquí. A quienes nosotros estamos tratando de hablar, con quienes nosotros estamos entablando comunicación, registrando, etcétera. En cada mesa ya nos quedamos con sus contactos. Sabemos si son de artes escénicas, si son de plásticas, si son visuales, si son músicos, si son cineastas, o sea, ya los vamos conociendo de esa forma. Es a los profesionales, porque son a los que en este momento tenemos que sacar de la crisis, ¿verdad? Eso no quiere decir que el ministerio va a llegar y le va a decir, mira, yo lo voy a contratar o yo le voy a resolver esto. No, pero nosotros tenemos la obligación de conectar a estas personas con las líneas de crédito a las que pueden acceder, de apoyarles en su emprendimiento, de apoyarles en la reactivación de sus espacios culturales. Yo conozco al señor que usted menciona precisamente porque hemos tenido algunos proyectos con la iglesia de Chalchuapa y yo sé que él es un curador de arte sacra muy famoso, y también sé de las riquezas que hay en la zona occidental de arte sacro, ¿verdad? Y por lo que a veces son hasta vandalizadas, pues, pero no podemos ni siquiera calcular el precio de una de esas piezas. Entonces, obviamente son estas personas a las que vamos a entrar primero. Quienes trabajan en el Ministerio de Cultura son empleados públicos, están cubiertos y con ellos estamos tranquilos. Pero es muy poco comparado al universo de artistas y trabajadores del arte que tenemos que atender y con los que tenemos que primero entablar un contacto. Tengo entendido que van a hacer como un webinar con la gente del Banco Hipotecario como para poder explicar cómo pueden acceder a estas ayudas, ministra. ¿Qué día va a ser esta transmisión? Esta semana, si no me equivoco, ya pedimos viernes, la fecha. Si no el viernes tenemos, bueno, toda la semana tenemos varios webinars. De hecho, ayer estuvimos reunidos con personas que manejan, en una mesa con las personas que manejan espacios culturales, precisamente porque estamos tratando de ser puente para algunas negociaciones y que no les corten la luz o el agua en sus espacios, para que en el momento de la reapertura de espacios culturales y digamos el inicio a la nueva normalidad para cultura está planificada para la fase 4. La fase 4 según el calendario que llevamos, y si no hay otro cambio, digamos, aperturas, debido a al nivel alto de contagio que tenemos ahorita, está planificada para el 18 de agosto. Si todo sale bien, entonces en agosto nosotros empezamos a iniciar, digamos, con esa agenda cultural que permita, obviamente, que la gente vaya a los espacios cumpliendo con medidas. Ya hay un distanciamiento, ya hay protocolos, sí, ya hay protocolos. Lo que regresen los muchachos a sus clases de pintura, de música, eso y todo, todavía cuando ya lo pueda tenemos los protocolos, de Salud. sí, tenemos los protocolos listos, pero en el caso de la educación artística nosotros nos vamos a regir también
por las disposiciones del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, obviamente, porque de nada va a servir que nosotros queramos proteger a los niños de que vayan a la escuela si luego los vamos a tener en el Centro Nacional de Artes y de todas maneras se van a contagiar. Y además, no solo se contagia el niño, se contagian los maestros, se contagian los compañeros, se contagia cualquier persona que haya estado en el camino, ¿verdad? Su familia, quién lo llevó, quién lo trajo, etcétera. Entonces, y la verdad, hemos tratado de ser bastante sabios en esto y no querer correr antes de caminar y tener claro. Al virus no lo conocíamos, estábamos descubriendo, seguimos descubriendo cada día algo nuevo del virus, algo nuevo para poder contrarrestarlo. Vemos a veces que no es, a veces hay personas que se han contagiado, que han usado la mascarilla, que no se tocaron, que algo pasó y de todas maneras se contagiaron. Entonces, también es algo desconocido y no vamos a poner en riesgo a nadie. Las casas de la cultura, yo recuerdo en mi época que había que sacar un carnet para poder ir a la Casa de la Cultura, ir a hacer una actividad que le dejaban a uno en escuela de actividades, pero hoy ha cambiado todo, la tecnología ha cambiado, pues realmente ya las casas de la cultura las siguen visitando las personas, los estudiantes, porque hoy con la facilidad, por lo menos, si no tienen internet en su casa, pero por lo menos sus teléfonos móviles, aunque no tengan para comer, pero sí tienen internet y la conectividad. ¿Cómo ha sido esta situación de las casas de la cultura? ¿Es como una carga monetaria para el mismo ministerio o se han reinventado y de qué forma lo han hecho? Yo creo que todo, si no se reinventa, si no se actualiza, todo puede llegar a ser una carga, pero en este caso, a pesar del miedo que había al inicio, de que decían que las íbamos a cerrar y demás, eso nunca fue la intención, al contrario, fue renovar las casas de la cultura y devolverles ese espacio que tenían en el corazón de la gente. La gente, por ejemplo, bueno, fuimos a Cacaopera y nos dimos cuenta de que la Casa de la Cultura es un polo cultural en Cacaopera, es un lugar de reunión, es un lugar de visita, de encuentro. La gente, nadie se concibe las fiestas patronales sin el apoyo de las casas de la cultura, por ejemplo. En los espacios, en las comunidades tienen un lugar importante. También acuérdense que en el momento de creación de las casas de la cultura, si en tu comunidad ponían una casa de la cultura, ya eras pueblo. Entonces ya ibas como avanzando en una jerarquía política, ¿verdad? De división territorial, y era muy importante. Entonces nosotros, al contrario, esto ha sido una oportunidad, la crisis, porque como tuvimos que cancelar las actividades también en la Casa de la Cultura, habían unos fondos destinados solamente a las casas de la cultura, pero seguíamos con el impasse de que le tocaban más o menos a $200 mensuales a cada casa. Sabemos que con $200 mensuales es muy difícil gestionar un espacio, etc. Entonces logramos aprovechar, se han reunido todos los encargados de casas de la cultura y ha habido un diálogo con la Dirección Nacional que se encarga de estas casas y se ha llegado a un acuerdo. Y es básicamente poder usar todos estos fondos para poder reequipar las casas de la cultura, actualizarlas, pintarlas. Nos dejaron casas de la cultura que, al igual que las escuelas, donde no cae el agua, donde no había luz, el baño era una letrina, donde tenías que jalar agua para echarle al baño, los techos estaban en condiciones terribles, los pisos, el mobiliario, estaban los libros que nadie quiere leer de sexto grado del 92, etcétera. Entonces hemos aprovechado para poder renovar estas casas y para poder darles una nueva forma de trabajo. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, son ya las 7 de la mañana en punto. Cuando regresemos vamos a estar hablando qué ha pasado con la Biblioteca Nacional, que por cierto ya 150 años tiene la Biblioteca Nacional. Vamos a hablar de esto y más cuando regresemos con la ministra de Cultura. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, muchas gracias por hacerlo, y en esta segunda parte de la entrevista de Diálogo, pues continuamos hablando con la ministra de Cultura y habíamos dejado pues un tema en el aire que vamos a desarrollarlo.
la Biblioteca Nacional, que cumple 150 años. Pero la pregunta es, ministra, ¿quién visita en estos tiempos la Biblioteca Nacional? ¿Quién va por un libro? ¿Quién va a consultar para hacer una tarea? Si hoy todo está en las redes, en el internet. ¿Cómo es que funciona ahora la Biblioteca Nacional? ¿Cuáles son las funciones? ¿Quién la visita? Bueno, ahora está cerrada debido a la pandemia. Sin embargo, no, tenemos mucha gente que nos visita diariamente entre las personas mismas que circulan alrededor de la Biblioteca Nacional, frente al Palacio, frente a la Plaza Barrios y la Catedral. Digamos, es un lugar bien interesante porque mucha gente entra a leer periódicos, revistas y demás, incluso hacer consultas. Y también tenemos más de 50 centros educativos alrededor de la biblioteca que son nuestro capital, digamos. Son las personas que llegan, los niños, los jóvenes que llegan a hacer consultas de cualquier material al que no tengan acceso. Sobre y ahora todo también historia de Centroamérica, ¿verdad? Sobre Desde todo, nuestro país, toda la historia. Sí, y también la hemeroteca, por ejemplo, o sea, sobre hechos históricos que se han registrado, juntas de gobierno, golpes de Estado, etcétera. O sea, sobre incluso las erupciones, las últimas erupciones del volcán de San Salvador también, o sea, son temas bien importantes y a pesar de lo que creemos, todavía hay gente que la visita. Ahora bien, de todas maneras, tiene 150 años y tiene una gestión que se corresponde casi a estos 150 años. El plan siempre fue poderla remodelar. Vimos que cuando nosotros entramos tenía varios problemas a nivel estructural, también se moja cada vez que llueve, se inunda, etcétera. La biblioteca fue un banco. El edificio fue construido para ser un banco y en su momento fue uno de los más modernos del país. De no ser el más moderno, las escaleras eléctricas fueron realmente míticas en ese momento, los ascensores. Y el reloj también que está en las afueras. El reloj. ¿Funciona ese reloj todavía, ministra? Sí, se arregla, funciona. hay que darle ahí porque eso es como de los íconos mantenimiento. del centro histórico de San Salvador. Yo recuerdo cuando iba de niño con mi mamá al centro y miraba el reloj. Todo eso a uno le queda como muy grabado, pero ver solamente, incluso yo lamento mucho, incluso si el alcalde Ernesto Mason pues está sintonizando a esta hora el programa, el reloj de Flores, ¿qué pasó? Ni flores, ni aguja, ni reloj, no funciona como nada. Sería bueno que el reloj de Flores volviera a tener como esa vida que tenía antes. Y a mí, como yo soy muy apasionado de las antigüedades y todo este tipo de artes, sería bueno que si se pudiera arreglar ese reloj. Es como hablar como de los relojes de la Corte de Cuentas. Vamos a hablar con el alcalde para ver qué opina. Sí. Porque yo creo que vale la pena recuperar esos hitos, esos monumentos que nos hacen sentir salvadoreños, ¿no? Por ejemplo, el parque infantil tiene una gran importancia en el corazón de muchos salvadoreños. Entonces, el hecho de cambiar, digamos, los juegos mecánicos que existen, el famoso trencito, que yo no sabía que estaba cerrado desde antes de que yo naciera, pero el trencito estamos recuperándolo, es un proyecto que tenemos junto al Ministerio de Seguridad y Justicia en cuanto a la reapertura, la mejora en la infraestructura de espacios públicos. El parque infantil lo visitan aproximadamente 300,000 personas al año. Entonces, y son estos pocos espacios en donde son baratos, todavía son asequibles a la población y son seguros, a pesar de que están en medio de un lugar bien circulado, ¿verdad? Son espacios seguros, hay un área verde importante y juega mucho la nostalgia de la época de oro del Campo Marte, el famoso Campo Marte, donde aterrizó el primer avión ahí comercial en El Salvador. Y tiene tanta historia, luego fue un hipódromo. Entonces, también vale mucho contar la historia de los espacios y cómo fue que se fueron quedando hasta ser un parque infantil, por ejemplo. Entonces, este parque sigue en remodelaciones, la biblioteca. Ya estamos trabajando en la gestión del embalaje, de cómo va a ser el embalaje de todos estos libros. Tenemos muchísimo material documental, mucho material de cuidado, también cómo vamos a asumir la digitalización de todo esto, porque el proyecto de la biblioteca, el proyecto nuevo de la biblioteca va. Entonces, es cooperación no reembolsable. ¿Qué es lo que se perdió de valor cultural e histórico también con esta inundación, ministra? Porque cuando esta inundación que se dio, ¿cuáles fueron la documentación que se lamenta mucho que se haya perdido? Se perdió sobre todo material de periódico, pero eso se pudo recuperar.
entonces ya no está en las mejores condiciones. El problema es que el material, el papel, genera hongo y el hongo genera espora si no se le da un buen tratamiento. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, no tiene los espacios adecuados de luz, de temperatura y ambiente para tener estos documentos, y no solamente son un peligro en sí para cualquiera que entre, sino también es un peligro directo para las personas que tienen que estar en contacto con él, en este caso nuestros bibliotecarios o cualquier persona que está en contacto con esto. O sea, las esporas te pueden dañar los pulmones realmente, y las manos suelen tener, varias personas que estuvieron trabajando, por ejemplo, tenían alergias en las manos, en la piel. En ese momento siempre se ha usado desde mascarillas, guantes, las capas, etcétera. Entonces, tener todo esa bomba de tiempo, digamos, también es complicado, y por eso hemos visto de que lo mejor para tener la gestión de estos documentos es que se digitalice y se pueda poner en una nube, pero también tengamos un material físico, ¿verdad? O sea, es porque siempre tenemos que cuidar. Aprovechando su presencia, ministra, también, aunque no es una competencia al 100%, ¿verdad?, del Ministerio de Cultura, pero sí, de una u otra forma, van a hacer algún apoyo hacia la Alcaldía de San Salvador para que las fiestas patronales, como yo bien lo decía, cuando lo tuve de invitado acá al alcalde, que las fiestas patronales van, pero de forma virtual, ¿verdad?, de forma digital. ¿De qué forma piensan apoyarlo ustedes como Ministerio de Cultura? Aún no nos han solicitado el apoyo, pero bueno, nosotros estamos abiertos. San Salvador es obviamente no solo la capital de nuestro país, sino que el corazón de nuestro El Salvador. Entonces creo que vale la pena siempre el apoyo. No nos han solicitado, pero las puertas están abiertas. Conciertos de algunos artistas o algo por el estilo, de su forma así, a nosotros ¿verdad? nos encantaría. O sea, de hecho, si nos dejan proponerle, yo con gusto. Sería bueno, porque aquí pues sería bueno pues hacer indistintamente de ideologías o partidos políticos, pues hacer como ese match y poder tener, incluso pues la misma Iglesia Católica ha dicho de que lo del Divino Salvador, todas las celebraciones que son al patrono de la capital, pues se van a hacer de forma virtual, como para que las personas también puedan cambiar un poco el chip. Bueno, hablemos de otro tema que también es importante, ministra. Sabemos de que hay personas que están interesadas en poder participar, no sé, en algún tipo, que son poetas de forma así, ¿verdad?, nata, desde que ya nacieron, escriben, pero ellos dicen, bueno, ¿qué hago yo con todo este montón de poemas? ¿Qué hago yo con este montón de composiciones? ¿De qué forma puedo llevarlas al Ministerio de Cultura? ¿Cómo me pueden apoyar? Me gustaría que habláramos de estos proyectos que ustedes tienen también, como para apoyar a estos artistas, que no son tal vez que estén registrados en el RNPN, pero sí por lo menos tienen esa vocación de artistas. Bueno, primero el registro del RNPN, hasta que no sea un registro formal, creo yo, y todos los podamos reconocer, entonces creo que no vale la pena. O sea, ahí la verdad es que muy pocos han tenido el acceso a la educación artística formal, y creo que es lo que el RNPN recoge, ¿no?, la educación artística formal. Así que no se preocupen. Está abierta en este momento la convocatoria de los Juegos Florales del 2020 y creo que vale la pena hacerles la invitación. Este año ya pasó la primera convocatoria, esta vez sigue abierta hasta el 14 de agosto. Las bases de participación están en nuestra página web, que es www.cultura.gov.sb. Les invito a que puedan revisar las bases para que puedan participar. Este año hemos tenido casi un incremento de casi un 50% en la participación de las personas, debido a que es digital la convocatoria, así que creo que es una de las cosas positivas. Estamos haciendo cambios al interno, sobre todo la Dirección de Publicaciones e Impresos de la Dirección de Investigaciones, para poder brindar más apoyo a todas las personas que tienen un trabajo literario de investigación, para que puedan ser publicados y validados desde el Ministerio de Cultura. Así que pendientes, porque vamos a estar sacando este año, de hecho vamos a estar sacando unas convocatorias también para investigaciones, porque sabemos que hay mucho material científico que simplemente no ve la luz porque no tiene un apoyo, o desde la misma universidad de donde se produce, o desde cualquier otra institución, y es necesario que se le dé el apoyo para que este material vea la luz. Bueno, con esta emergencia de la pandemia del COVID-19 hemos tenido tiempo de sobra, ministra. Incluso hay personas que se estresan en su casa, ya no hayan ni qué hacer, otros
se están ahí extenuando, haciendo oficios y sienten que no paran y no paran, pero el leer un libro es gratificante, es relajante, y ustedes están promocionando también eso de leer un libro en casa, sobre todo hoy en esta emergencia, que sería como muy acertada la idea. Es básicamente un club de lectura, pero virtual. Y estamos teniendo el apoyo de varios artistas salvadoreños, tanto nacionales, pero que vivan dentro del territorio salvadoreño o incluso que vivan fuera, y nos están apoyando en esta estrategia que está bastante interesante. Además, también tenemos hemos sacado más de 150 programas del Ministerio de Cultura que los hemos puesto a disposición en nuestras redes sociales, completamente abierto. También tenemos un ciclo de cine nacional en el Canal 10 que se llama Cine Libertad, y todavía estábamos con Caminos de Hierro, que es un documental que se partió en cuatro capítulos para que fuera más ameno verlo. En Televisión Nacional seguimos trabajando con el Ministerio de Educación también para poder brindar una escaleta cultural en el Canal 10 para que puedan tener una programación a su disposición completamente gratuita, abierta, y estamos también desempolvando todos aquellos conciertos, aquellas presentaciones del Ballet Folclórico Nacional, de danza, etcétera, que hay dentro del material sonoro y de video del Canal 10. Los estamos rescatando también, haciendo las curadurías, las fichas técnicas, etcétera. Antes, el Canal 10, la televisión cultural y educativa, grababa regularmente las presentaciones de las compañías nacionales, y tenemos unos archivos bien interesantes. Qué bueno, sería interesante que les estamos mostrar. haciendo curaduría para poderlos reprogramar. Ya para finalizar rápidamente, ¿maneja datos, ministra, sobre cuántos artistas varados hay alrededor del mundo? ¿Tiene alguna cifra como ministerio? No, como Ministerio de Cultura no lo tenemos, porque ese es un tema que ha estado manejando Cancillería directamente a través de todas las embajadas. No nos han hecho ninguna consulta al respecto, así que no tenemos un dato nosotros. Bueno, ministra, queremos agradecer su presencia esta mañana al programa Diálogo. Muchas gracias por invitarnos, y les deseo una feliz semana. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambien, por favor, son ya las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial. En la segunda parte de la entrevista vamos a tener a Genaro Ramírez de AEAS para platicar un poco acerca del sector transporte ante pues esta prolongación de la fase 2 que se está pues pendiente, y el sector pues lo resiente. Esto y más cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estamos en el segundo bloque de la entrevista de Diálogo, y tengo como invitado en el estudio al presidente de AEAS, Genaro Ramírez, con quien vamos a hablar un poco acerca del sector, cómo está la situación pues ante esta emergencia. Genaro, muy buenos días y bienvenido a Diálogo. Buenos días, un gusto. Bueno, sabemos que ante el retraso de la fase 2, la situación todavía continúa pues un poco crítica, extenuante, tal como lo ha manifestado usted, ¿verdad?, en reiteradas ocasiones, que el sector transporte pues se encuentra ya pues al borde de la quiebra para muchos empresarios. ¿Cómo es la postura que usted maneja a este momento pues por este retraso de las fases? Mira, nosotros hemos sostenido de que en algunos casos en el tema del transporte se ha mantenido como un doble discurso, ¿no? Porque por un lado se tiene al sector retenido, que no pueda salir. Ya llevamos alrededor de 4 meses desde que empezó este problema, un poco más de 2 meses completamente parado. Esto está impactando enormemente a las empresas. Realmente no sabemos cómo vamos a terminar. Hemos estado haciendo algunos escenarios, pero todos son oscuros. Y realmente al paso que vamos no creo de que se salga el 21, porque se han disparado bastante los casos de COVID,
Y yo más creo de que esto también en parte se ha debido por las malas decisiones que se han tomado. Por ejemplo, no permitir que el transporte colectivo salga de alguna manera con algún nivel de restricciones, con algún nivel de medidas como habíamos venido operando. A nosotros nos exigía que tuviéramos alcohol gel, que sanitizáramos las unidades, que fue un costo que nosotros asumimos desde un principio, que los motoristas desde que inició todo esto anduvieran con mascarilla de forma obligatoria, los motoristas no deberían. Y nosotros en una entrevista pues hicimos un llamado a que se hiciera obligatorio el uso de las mascarillas. A nivel mundial se ha demostrado de que el uso de la mascarilla de alguna manera evita los contagios, ya sea por las personas que están afectadas o por un lado las que no se han contaminado. Eso evita de que uno transmita y evita que la otra persona no se contagie. Pero ¿cuál es la realidad que vemos en este momento? Tú puedes ver, salir a la calle y ver pick-up, camiones, microbuses, sin ningún control. O sea, allí no hay plan de sanitización, no tenemos ningún control. Podemos ver motocicletas donde van 2 personas, o sea, una casi encima de la otra, donde no existen las reglas de distanciamiento social que tanto se predican como medida para contener este virus. Cuando usted menciona que hay como un doble discurso por parte del gobierno, ¿es doble moral? ¿No hay un proyecto definido como para el sector transporte? ¿A qué se refiere cuando dice que hay como un doble discurso? Vaya, ¿cómo es posible que mantengan al transporte tradicional guardado, que puede ofrecer de alguna manera mayores controles, donde el motorista anda con su mascarilla? Se puede llegar al acuerdo, bueno, que si quieren que ande un pasajero por asiento, pues eso sería cuestión de llegar a un acuerdo y ver costos, porque en todo esto también hay un tema que no se quiere abordar de los costos. Entonces, se tiene amarrado al sector formal y sin embargo al sector informal, ahí lo puedes ver que andan para arriba, para abajo, cobrando lo que les da la gana, sin distanciamiento, sin, control sobre tarifa, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, que mantener una política con el sector formal y el sector informal se vuelve invisible? O sea, es absurdo, ¿ya? O sea, porque ¿qué es lo que qué están transportando los camiones, qué están transportando los pick-up? Son personas que van a sus puestos de trabajo. O sea, ¿qué transportamos nosotros? También personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de la forma en que lo están haciendo? Obviamente, lo que tenemos son focos de infección, de contaminación, o sea, puntos de contagio, por decirlo. Y a eso es que se ha debido el incremento de los contagios por la forma de transportar que se está haciendo en este momento. ¿Y han tenido ustedes conversaciones al interior del Ministerio de Obras Públicas con el viceministro de Transporte para ver qué solución se le encuentra a esta situación? Mira, es bien difícil estar hablando con la gente que no decide. O sea, que tiene que llevarle este discurso a otra persona. Aparentemente quien decide es salud. Pero nosotros salud no nos ha establecido un protocolo para poder operar, ni preguntas ni nada. Nosotros no hemos tenido mayores problemas porque incluso tenemos, de alguna forma, se ha estado prestando el servicio al Ministerio de Salud y bueno, y eso no contagia. Y estadísticamente se ha demostrado que uno de los mayores focos de contagio es la red de salud. O sea, cuando tenemos en las estadísticas que han salido muchos médicos contagiados, han salido muchas enfermeras, mucho personal de salud que ha salido contagiado. Entonces, y si nosotros estamos transportando a toda esa gente, hasta ahorita no hemos tenido problemas con los motoristas, porque media vez no haya contacto físico ni toquen dinero. Bueno, incluso nosotros estamos, tenemos mecanismos de, por ejemplo, incluso pedirle a la gente si va a guardar la unidad que lleve exactamente su pasaje y que lo deposite en un lugar para que no haya contacto. ¿Ya? O sea, hay mecanismos para evitar ese contacto. Sin embargo, hasta ahorita hemos discutido de cualquier cosa
¿verdad? Menos de buscar un protocolo, un mecanismo que nos permita de una manera empezar a trabajar. Recuerda que de este sector dependen más de 20.000 familias, ¿verdad? Que dependen directa e indirectamente. Son muchísimas más las familias que están siendo afectadas, que en este momento no tienen ningún ingreso. Se han hecho esfuerzos por ayudarle a estos empleados, pero realmente la situación ya no alcanza. O sea, esto no puede sostenerlo, no es sostenible en el tiempo. Como te repito, ya tenemos sobre 4 meses de estar, ¿cómo se llama?, detenido, y de alguna manera estamos con esa carga. O sea, hasta ahorita ha habido de alguna manera, no cobraron las cuotas de los compromisos financieros que tenía hasta el día de julio. Hoy ya empezaron los bancos a cobrar. O sea, ¿y cómo el sector va a responder a sus compromisos económicos si ha estado parado durante casi 4 meses? Por ejemplo, el caso de los estudiantes. A nosotros eso de los estudiantes nos genera entre un 50 y un 60% de la gente que nosotros movemos. Eso se ha paralizado totalmente. Ese hecho nosotros lo vivimos desde el primer día que el Ministerio de Salud dijo que Educación debería de suspender las clases en universidades, colegios y todo. O sea, desde ese día nosotros, en el primer día, tuvimos una medición, el flujo de pasajeros bajó un 50%. Para el siguiente día ya había bajado un 60%. O sea, imagínate el impacto que se sintió aún, ¿verdad? Y después que dijeron que había que transportar solo una persona por asiento, eso nos bajó otro 10-15%. ¿Ya? Entonces el sector ha sido uno de los más impactados, de lo que lamentablemente. Y es ahí donde te decía, por ejemplo, el doble discurso. ¿Cómo es que les preocupa ese 70 o más % de la población que usa el transporte colectivo? Y aquí se ha privilegiado, lamentablemente, al que tiene vehículo y el de a pie. A ese más del 70% que usa el transporte colectivo lo hemos dejado abandonado. El sector transporte ha pedido un subsidio de 1.200 para los buses y 600 para los microbuses, a pesar de que el ministro de Hacienda ha dicho de que no cuenten con eso porque no hay plata. ¿Cuál es la situación? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Y que lo ha dicho el mismo ministro, si ya no les funciona ese negocio, que vendan o que cierren. Bueno, que nos compre él, pues, o sea, que nos compre el gobierno. Nosotros no estamos cerrados, y lo dijimos al inicio de la pandemia, que podíamos darle en administración al gobierno. Pero yo creo que a estas alturas venir a hacer ese tipo de discurso es como que les digan a los de la Gran Vía: están cerrados, vendan. A Multiplaza, vendan. A Galería, vendan. O sea, yo creo que no ese es el discurso adecuado, sino que el discurso en este momento tiene que ser: miren, sentemos, busquemos soluciones. Porque no es confrontando, no es ninguneando a ningún sector como vamos a salir adelante. Ayer veíamos con alegría de que un cierto sector, los viveristas del sector de café, salieron diciendo, bueno, que ellos tienen familia. O sea, nosotros tenemos mucho más empleados, te aseguro, que los viveristas. Porque los viveristas se dedican a un segmento específico de la población. Nosotros tenemos presencia en los 262 municipios de este país. El transporte es el único sector que está presente en todas las actividades comerciales o de lo que sea en este país. Entonces, ¿cómo puedes tratar de esa forma a un país que está íntimamente ligado con la economía, que está íntimamente ligado con este problema de la pandemia, que es un sector clave, y tú vengas a decir, a menospreciar, a ningunear? Aquí se han aprobado cerca de 3.000 millones para el tema del COVID. Bueno, ¿y acaso el transporte, así como han pagado transporte del aeropuerto para mover, ¿cómo se llama? De los parados.
a los varados, así como le han provisto a andar moviendo a los puntos de contención y que no pagan 50 pesos por esos viajes. Entonces, y tú te dices, bueno, ¿y cómo es esta cuestión? ¿Y cómo para pagarles a otros si tienen dinero? Ahí anduvo circulando una factura sobre taxis que pagaban hasta $90 por un taxi diario. Ahora yo te puedo demostrar que hay gente que antes pagaba $1 o $2 de transporte, hoy está pagando vigilantes, por ejemplo, que ganan el mínimo, que están pagando hasta $40. Por moverse de San Salvador, de Santa Tecla hasta Huachapán, por ponerte un caso. ¿Ya? Entonces, ¿acaso esa pobre gente que podría viajar con una cantidad muchísimo menor esté pagando cantidades exorbitantes? Hemos ido de gente que aquí en el área urbana para moverse paga entre $5 y $7 por carrera. Y de ahí tiene que pagar otros 5 o 7 por regresarse. Nosotros les hemos hecho una serie de propuestas al viceministerio y al Ministerio de Obras Públicas, mecanismo en el cual, yo estoy seguro que si vas a hablar con las empresas que están pagando transporte privado en este momento, si les dijera, miren, va a operar el transporte y denle un bono de transporte, por decirte, $20, $30 a los usuarios, les saldría mucho más barato de lo que están pagando en este momento. ¿Cuáles son estas otras propuestas que han hecho al Mire, nosotros hemos hablado de un conjunto de medidas que podrían aliviar la situación del sector, que va desde analizar la tarifa técnicamente, ¿verdad? Porque aquí no hay una tarifa técnica, se han sacado 20 centavos, que antes cobrábamos 25 y de 25 nos bajaron a 20 en el 2009. ¿Verdad? Nosotros en vez de avanzar hemos retrocedido. Yo te pregunto, ¿quién puede subsistir con el mismo sueldo de hace 20 años? Es imposible. ¿Ya? Entonces a nosotros nos tienen una tarifa secuestrada. Por un lado nos obligan a comprar en un mercado desregulado y a vender en un mercado regulado. Eso es como que amarres un burro y soltes al tigre. O sea, ¿quién lleva la ventaja? Teniendo al burro amarrado y al tigre suelto. O sea, entonces a nosotros nos tienen amarrado con la tarifa y todos nuestros proveedores, el 100% no están regulados. Entonces la lógica te dice, bueno, si tenés a un sector que compre en un mercado regulado, lo lógico sería que compre en un mercado regulado. Ya, esa es la lógica, y eso aplica y viola abiertamente el artículo 3 de la Constitución, que dice que ante los ojos de la ley somos iguales. Pero aquí parece que hay una política para el sector transporte, y ahí el resto, una señora que compra tomates, los compra caros, pues los vende caros. ¿Cuántas unidades del transporte están prestando este servicio para los empleados del Ministerio de Obras Públicas y para el Ministerio de Salud? ¿Y cuál ha sido el convenio que han tenido ustedes como sector transporte con el gobierno para poder movilizar a estas personas? Mira, yo no participé en ese mecanismo. Primero porque yo les hubiera hecho una propuesta de ese 10%, y era que cada quien trabajara en su ruta para darle chance de movilidad en los 262 países. Pero no, aquí se focalizó y vinieron e hicieron las formas como quisieron. Es más, eso generó una serie de problemas a nivel nacional, por decirte, ¿verdad? De que cómo se manejó causó más malestares, ¿verdad? que un bienestar al mismo transportista. Entonces no sé de dónde se sacaron ese 10%, ¿verdad? Pero como nosotros en este sentido estamos regulados pese a que no existe ley que nos impida salir, así como no hay una ley que le impida al resto del comercio abrir, tampoco nosotros tenemos una ley que nos impida por este momento cobrar una tarifa técnica. No tenemos ley que nos impida salir, más sin embargo, por respeto a las autoridades, nos hemos mantenido estáticos, esperando. Nos dijeron que salíamos el 7 de julio. Resulta que se aplazó porque habían subido los contagios. Ahora imagínate si los contagios han ido todavía, pasamos de menos de 100 a sobrepasar los 300. ¿Cuál es el escenario que tenemos para el 21 de
de julio. O sea, yo lo veo completamente difícil. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, 25 minutos más y serán ya las 8 de la mañana. Vamos a seguir abordando este tema del sector transporte cuando volvamos luego de la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ante la falta de una iniciativa por parte del gobierno o ante la incertidumbre si el 21 de julio se va a aperturar la fase 2 para que el transporte colectivo comience a funcionar, me gustaría que conociéramos el punto de vista, si haya un protocolo definido de cuántos pasajeros son los que van a ser permitidos que ustedes puedan transportar y esto de qué manera les está generando pues más pérdidas según el sector que estaba mencionando usted. Mira, nosotros desde antes, desde el día 7 de julio tuvimos una serie de reuniones y siempre preguntamos por ese protocolo para el transporte colectivo. O sea, hasta ahorita nosotros no lo sabemos, ¿verdad? O sea, si nosotros, como te repito, desde el primer momento en que se anunció, nosotros pusimos dispensadores de alcohol gel. Como te decía en un principio, hicimos el uso obligatorio de las mascarillas y que en este caso no hay que irse al uso obligatorio de andarlo como barbijo o andarlo colgado en la oreja y andar las mascarillas, sino que en este caso no es el hecho de andar con mascarilla, sino que usarla correctamente. Porque hay quienes se bajan y dejan la nariz por fuera. Según los estudios que se han hecho, el virus se puede contagiar tanto por la nariz, se puede tirar al medio ambiente, como por la boca. Cuando tú hablas, o sea, uno tiende a expulsar micropartículas de saliva. Ahí viaja ¿cómo se llama? El virus. O sea, lo mismo sucede con la nariz. O sea, ahí mismo si estornudas, o sea, o si hablas o toses, o sea, el virus sale. ¿Ya? Entonces, si no se usa correctamente la mascarilla, entonces vamos a tener problemas. Porque en esto no solamente, como te repito, de que le digas a un empleado, mire, use mascarilla, sino que usarla correctamente. Es bien difícil, a mí me costó adaptarme a andar todo el tiempo con la mascarilla. A veces hasta en el vehículo se me olvida que en el vehículo puedo no usarla y a veces me vengo a dar cuenta hasta que voy hablando con alguien y me dice que tenés gripe. No, o sea, es por lo que genera como una especie de congestión por estar con una mascarilla puesta. Entonces, si en esto no hay conciencia, porque también se debería de educar a la población. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado una especie de sticker para ponerle uso obligatorio y correcto de la mascarilla. O sea, porque te repito, no sirve de nada que ande la mascarilla y no la use correctamente. Entonces, nosotros no hemos recibido ninguna indicación. Como te digo, nosotros entendimos desde el principio por el uso obligatorio de mascarilla. Entonces, científicamente han dicho que lo que más puede prevenir de las medidas, que hay dos medidas que pueden ayudar mucho, es el uso correcto de las mascarillas y dos, tener algunos niveles sanos, como por ejemplo lavarse las manos con agua, jabón, usar alcohol gel. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé, ya las manos las tengo un tanto destruidas, porque el alcohol te daña la piel al final. Entonces no hemos tenido ninguna. Y esto también tiene un costo. Este bote vale $4.25. Ya la mascarilla te puede costar entre $2.50 y hubo un momento en que llegaron a costar hasta $5, depende la escasez que haya. Entonces, bueno, costo sin duda también, ustedes como sector transporte no tenían antes programado, digamos, la compra del alcohol gel, poder sanitizar las unidades, poder las mascarillas proporcionarle a los motoristas o a los cobradores, no sé, porque cada uno de los empresarios lo va a tomar a bien apoyarlos.
este es un costo que viene a sumarse más a la difícil situación que han estado viviendo por esta emergencia. Exactamente. Incluso estamos evaluando la posibilidad de poner cobradores de nuevo. Por ejemplo, hacer una cabina con material transparente, como lo han hecho en algunos lugares, para que el cobrador y el motorista pues, no tenga que estar manipulando dinero, que sería un riesgo mayor, y el uso de guantes, o sea, porque también les hemos tenido que proporcionar guantes. Estamos hablando de guantes, mascarilla, alcohol gel, productos para sanitizar las unidades, y todo esto nos ha incrementado increíblemente el costo operativo. ¿A cuánto ascienden más o menos las pérdidas del sector transporte por esta emergencia? Mira, nosotros calculamos que podría andar arriba de los 100 millones de dólares en todo el país. Y esto no es, o sea, estamos hablando de que hay más de como 12.000 unidades en todo el país y que hay alrededor de 8.000 empresarios en todo el país, o sea, que han sido afectados hoy por hoy con esta pandemia. Sabemos de que es un caso fortuito, lamentablemente, pero sí nos ha impactado. Y por otro lado, o sea, hay aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, el combustible sube este día, va para arriba. Vamos a tener problemas con el suministro de repuestos, porque se ha roto la cadena de suministro por parte de nuestros proveedores. Y obviamente todo esto va a hacer que también el precio de los repuestos se dispare. Entonces, ¿cómo es posible que estén hablando de que nosotros sigamos manteniendo una tarifa de 20 centavos, incluso sin compensación, porque hasta ahorita no ha sido aprobada? No existe compensación. Y por otro lado, se pretenda seguir regulando la tarifa, cuando nosotros lo único que deberíamos de hacer es presentar, así como lo hacen las distribuidoras eléctricas, que presentan el nivel de costos que tienen para operar. Y aquí cada 6 meses le están autorizando el cambio de tarifa de la distribución eléctrica. Y hay otros productos, por ejemplo, de consumo. La canasta básica se ha incrementado increíblemente. Hoy te cuesta encontrar frijoles, hoy te cuesta encontrar verdura, y si las encontras, no las vas a encontrar al mismo precio que estaban antes. Entonces, ¿cómo es eso? Que todos los sectores están liberados y nosotros seguimos en este momento con una política de mantenernos con el pie en el cuello, porque no nos dejan trasladar nuestros costos de operación. Como te digo, o sea, todo esto que vamos a tener que utilizar. Vea, por otro lado, si ya no vas a transportar 100 pasajeros en una unidad y te van a obligar a transportar 25 pasajeros, estás hablando que tenés una disminución de 75 usuarios. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a asumir ese costo? Vea, ¿qué problemas de salud? Bueno, si aquí han aprobado 3.000 millones para el tema de salud, entonces si en el transporte hay un problema de salud, ¿no crees que tú también deberías de invertir el gobierno en este sector? Vea, como lo han hecho en muchos países de Latinoamérica. Estamos viendo la noticia que Perú dio, parece que 160 millones de soles para aliviar un poco la situación de transporte colectivo. Ahora, y si han habido algún nivel de incentivo en otros países, bueno, han ayudado a la banca en otros países. Bueno, ¿y por qué no ayudar a un sector que transporta a más del 70% de los salvadoreños? Ahora, si la desconfianza es hacia el sector, pues deberían de permitir que nosotros cobremos la tarifa y que le entreguen directamente a los usuarios, como lo hacen con el gas propano, a quien realmente necesite ese subsidio, que se lo entreguen directamente y que a nosotros nos permitan cobrar la tarifa que técnicamente tengamos. ¿Cuál sería que la tarifa, según ustedes, que sería la más apropiada como para poder estar solventando todos los gastos operacionales que tienen como sector transporte? Con ese escenario que están pintando, de que quieren que, por ejemplo, un pasajero por unidad, y si vas a reducir de 100 usuarios, y además de todos los protocolos sanitarios que tenés que aplicar,
estaríamos hablando entre 50 a 75 centavos, yo creo que hasta $1 en algún momento, dependiendo de la cantidad de pasajeros. Porque vamos a pasar de transportar en el sector urbano un promedio de 500 pasajeros a transportar con suerte entre 100 y 150 en la primera fase. Yo dudo que en la primera fase lleguemos a transportar siquiera 150 pasajeros. Entonces, si necesitas para operar un promedio de $100 diarios, o sea, obviamente con 20 centavos, si transportas 150 pasajeros, lo que vas a hacer son $30. No vas a sacar, pero ni para pagar el combustible. ¿Cuáles serían las propuestas entonces que tendrían ustedes ya como sector transporte ante la apertura de esta fase 2, digamos, como para que puedan ya estar de acuerdo y pues evitar más pérdidas? Pues mira, nosotros hemos tratado de dialogar, decirles de que miren, o sea, podemos hablar con la empresa privada, que se establezca un bono de transporte que para ayudar a que la población pueda transportarse, si lo están haciendo en este momento, y si están gastando $7 por llevar a una persona y que inviertan $1, o sea, la rebaja es considerable. Y hay una ventaja, que el resto del sector ese costo lo puede trasladar a su producto final. Porque aquí lo que no te dicen es que, por ejemplo, las grandes empresas o hasta una pequeña empresa, si paga extorsión, la extorsión de que paga, eso se lo sube a sus costos operativos. O sea, por decirte la Coca-Cola, por decirte un producto, ¿vea? En su producto ya va configurado, ¿cómo se llama?, el tema de la extorsión. Incluso nosotros cuando llegamos a un banco, nos preguntan cuánto pagamos de extorsión mensual. O sea, ellos te lo contemplan en tus ingresos y parte de tus costos es el tema de la extorsión. Pero nosotros no podemos trasladar ese costo. ¿Y en tema de emergencia siempre siguen pagando extorsión a pesar de que estamos viendo esta emergencia? ¿O cómo está la situación con el transporte ahora? Algunos tienen problemas de los que están medio operando, pero la mayor parte, como se ha ido para su casa, y generalmente la mayoría no vive en el punto de operaciones, ¿cómo se llama?, no tienen ese problema. Pero ya les mandaron a decir, o sea, que ahí les van acumulando, si estos 4 meses que no la han pagado, pues al regresar van a tener que pagar esas cuotas. Esa es la información que manejamos hasta este momento, lamentablemente. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial. Son ya las 7 de la mañana con 49 minutos. Cuando regresemos en el último bloque vamos a seguir abordando más esta problemática del sector transporte ante esta pandemia del COVID-19. No nos cambie. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estamos ya en el último bloque de la entrevista y bueno, vamos a hablar acerca también de la ayuda de este fideicomiso que fue también aprobado por la Asamblea Legislativa para poder ayudar a todos aquellos micro y pequeños empresarios. En el sector transporte también están ustedes esperanzados con este auxilio económico que va a haber por parte del gobierno. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Mira, realmente nosotros, como para el sector transporte, debería de dársele un trato completamente diferente. Por las razones que ya te decía, por tener una tarifa regulada. ¿Ya? Entonces, ahí es donde el gobierno debería de invertir en ese segmento de la población que es el que más lo necesita. Porque como te decía en un principio, aquí se ha privilegiado al que tiene vehículo, al que mueve la economía, al que hace el trabajo, que no puede pagar un vehículo, es la inmensa mayoría. Y por eso en ese sentido nosotros hemos insistido en las reuniones que tenían de que deben de invertir en esta gente como parte
de las medidas sanitarias que tenemos por esta emergencia. Lamentablemente, lo del fideicomiso que se acaba de crear, que yo 400 millones no lo veo, como te dijera, como suficiente para poder atender toda a la micro y pequeña empresa. Esto va a ser como poner un balde de agua para un hato de ganado, que el que llegue primero es el que se la va a tomar. Que hay ciertas restricciones, sí es cierto, pero aquí no hay un censo, no se ha hecho en base a un censo a la realidad y a la necesidad de cada sector. Por ejemplo, nosotros en este momento, si no se da tarifa, una tarifa que en realidad compense el salir a trabajar bajo esas circunstancias, difícilmente alguien va a poder mantenerse durante mucho tiempo. Y aquí hoy no creo que de la noche a la mañana pueda salir alguien que quiera invertir en este sector, porque sabe que es bien difícil entrar a vender en un mercado regulado. Yo creo que con todo esto lo que se está fomentando es la competencia ilegal o desleal, porque históricamente en los últimos 10 años lo que hemos tenido es un incremento, que por cierto, si tú ves la noticia, los informales, los de transporte de especialidades han salido a protestar que no quieren que les cobren las cuotas de las unidades con las cuales están operando. Nosotros, por ejemplo, no hemos querido ir a protestar a la asamblea y decirle, miren, o sea, porque hemos tratado de ir agotando el diálogo, de hablar con las autoridades y decirles, miren, esta es la realidad, podríamos configurar una tarifa en la cual se tomen muchas valoraciones, incluyendo la participación con la empresa privada de un bono de transporte y decirle, miren, si mejoran la tasa de interés al sector, si hay plazos más largos. Por ejemplo, en este momento, las 600 o más unidades que se tenían que cambiar este año, ¿a dónde están? Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos información de que se ha permitido de que el plazo de las unidades se alargue hasta por 3 años. Yo no estoy diciendo que nos den 3 años, pero en otros países están tomando ese tipo pero aquí no, o sea, las unidades están paradas, están obligando a que se vaya a matricular y te obligan a hacer una prueba de gases. O sea, ¿y qué chiste tiene que vayas a hacer una prueba de emisión de gases si tenés el transporte parado? ¿Cuántos empresarios han quebrado, digamos, que han tenido que vender sus unidades, tal vez entre otros empresarios que tal vez podían tener sus ahorritos por ahí? ¿Ustedes como sector ya lo tienen como identificado? No, hasta este momento no, porque no hemos salido. O sea, esa triste realidad la vamos a ver el día cuando nos digan que salgan a trabajar. Muchos no van a poder salir a trabajar porque cuando vayan a querer arrancar la unidad, si no la estuvieron arrancando, la batería se va a encontrar, ¿cómo se llama?, agotada. Los vehículos de transporte se deterioran más de estar parqueados que de estar trabajando. Te aseguro que el 50% fácil no va a arrancar. De entrada, ¿hay baterías suficientes en el mercado como para suplir esta demanda? No lo creo. No lo creo particularmente. Y otra serie de cuestiones, las llantas con la lluvia y el sol se tuestan. Imagínate, se le arruinan llantas, tampoco vamos a encontrar suficientes llantas en el mercado. Y hay un montón, por ejemplo, la cadena de suministro de lubricantes. Yo no creo de que esté lo suficientemente abastecida como para decir, bueno, hay que cambiar aceite a todas las unidades. Y en esto te incluye camiones que han estado guardados que van a salir a trabajar también. Entonces yo veo un panorama bastante sombrío si no se le da la atención que se merece, si no se toma una serie de acciones, ¿verdad?, no para proteger a los empresarios, sino para proteger a ese más del 70% de salvadoreños que se transportan en el colectivo. Entonces, si no se buscan todo ese tipo de ayudas que podrían aliviar, ¿verdad?,
difícilmente decirte, miren, ya salgan mañana, va a salir a operar. Y por un lado te están diciendo que solo vas a poder transportar al 25%, al 20% de las personas que tú estabas transportando. O sea, esto implica, si en una ruta tenían 10, o sea, tienes que tener 4 veces más para poder transportar la misma cantidad de gente. O sea, son escenarios bien difíciles, bien complejos, que a veces es bien fácil decir, no, que lleven un pasajero por asiento, pero ya al volver a trabajar, de lo que estábamos antes, muy difícilmente vamos a poder enfrentar y poder transportar a todas las personas. Y decir de que con los congestionamientos, ya incluso tenemos problemas de tráfico, porque si tú sales, ya hay congestionamiento como que si estuviera normal. O sea, ya al salir todo a operar la segunda fase, o sea, el tráfico va a ser un poco más caótico y va a ser imposible prestar un eficiente servicio. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecer su presencia, don Genaro Ramírez, acá a Diálogo esta mañana. A ustedes por la oportunidad de dirigirnos a su teleaudiencia. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, gracias por honrarnos con su preferencia en este día martes. Son ya las 7:59 y a continuación, arriba mi gente. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.